Muy buenas noches, que el Señor del cielo continúe bendiciendo cada una de sus vidas, que el Señor del cielo continúe avivando nuestras vidas. Y una de las maneras que el Señor usa para avivar nuestros corazones es la palabra de Dios. Y por eso tenemos una cita cada miércoles para dar una mirada. Estamos en el libro de Esdras. Y qué importante es entonces disponer tiempo para el Señor, tiempo para escuchar su palabra, tiempo para profundizar en ella, tiempo para vivir su palabra, tiempo para predicar, enseñar su palabra. Mis amados, sean todos bienvenidos. Hoy estaremos en el capítulo 5 del libro de Esdras. Y no sin antes pedirle al Señor sabiduría y bendición de lo alto. Señor, gracias por este tiempo. Presentamos, Señor, este momento maravilloso que nos das, esta nueva oportunidad de poder, Señor, aprender de tu palabra. Tú nos has mandado a escudriñarla. Tú nos has mandado, Señor, a profundizar en ella. Y hoy estamos aquí, Señor, dispuestos, hambrientos, atentos, sedientos, para aprender de ti, oh Dios, el Dios de la palabra viva. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Mire, mis amados, hoy estamos en este capítulo 5, estamos ya avanzando, llegamos a la mitad de este libro maravilloso. Es un libro histórico, pero hay también profecía, hay profetas hablando también en este libro, y es un libro, como hemos dicho, contemporáneo con el libro de Nehemías, con el libro de Ageo, con el libro de Zacarías y más tarde con el libro de Malaquías. Así que está la provisión del Señor para guiarnos, enseñarnos. Está la provisión del Señor para darnos instrucción y modelarnos los principios de el reino de Dios. Y hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos visto que el capítulo 4, la obra se detiene, hay una oposición terrible, creciente. Vienen aquellos que tratan de detener y lo logran por algunos 16 años, 15 años, depende de la fecha en que ubiquemos el momento en que cesó hasta el momento en que vuelve a comenzar la reconstrucción. Pero había gran oposición. Después que había júbilo, alegría, se construye el altar, se comienza a construir los cimientos del templo, y ahí entonces viene la oposición. Y nosotros sabemos que espiritualmente hablando, en el día de hoy es básicamente la misma analogía. Cuando usted se disponga a vivir para la gloria de Dios, cuando usted ponga al Señor como prioridad en su vida, va a venir oposición. Pero bueno, es mejor esa oposición cuando nosotros tenemos la disposición de obedecerle al Señor, y que el Señor se glorifique en nuestras vidas, y que el Señor manifieste su poder y nosotros cumplamos el propósito para el cual Él nos ha llamado. Aquí entonces vemos que había intimidación, había soborno, acusaciones, difamación, y al final entonces terminamos el capítulo 4 con una violencia que desmedida, que atacan al pueblo de Dios para que cese la obra, ¿no? Y ya entonces el rey, siendo engañado, manipulado, entonces dice que la obra debe detenerse, ¿no? Y en ese contexto ahora entonces nos encontramos en el capítulo 5, ¿no? Y comienza diciendo el capítulo 5: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El nombre de Dios, la presencia de Dios estaba sobre los profetas. Y hoy vamos a estar meditando desde la perspectiva, la provisión de Dios en la reconstrucción.
Ahora, vienen los profetas, hay un cuadro de abandono, hay un cuadro de desánimo, 15, 16 años, la obra en ruinas, abandonadas, entonces ellos comienzan así a invertir y construir en sus casas artesonadas, pero la obra del Señor estaba en ruinas. Y cuando llegan entonces estos profetas, Ageo, Zacarías, comienzan a animar al pueblo, es palabra de Dios. Y lo primero que vemos entonces en la provisión de Dios para la reconstrucción de su obra, para la extensión de su reino, es que el Señor provee palabra, ¿no? Aquí no solamente hay un profeta, hay dos profetas, y añadimos más tarde a Malaquías, entonces, pero básicamente menciona a Ageo y a Zacarías. Ageo trae un mensaje, como dirían algunos, él tiene los pies en la tierra y él va al grano, él va al corazón, habla con intensidad, solamente 2 capítulos, pero va allí a la herida y dice: el Señor está disgustado porque ustedes dicen que no hay tiempo, y sí es tiempo, simplemente que Dios no es su prioridad. Entonces Ageo va a la conciencia, Zacarías va más al corazón, él tiene ya no tanto los pies en la tierra en el sentido de hablar así directamente, sino que él va más hacia lo profético, a lo espiritual. Tenemos allí Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, sino con su santo Espíritu. Así que el Señor provee palabra, ¿no? Provee dirección. Dice: así dice el Señor. Constantemente dice Ageo, vino palabra del Señor constantemente a hablarle a su pueblo. Así que tenemos 2 profetas y también vemos que el Señor provee líderes, ¿no? Allí menciona entonces el verso 2, dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Y lo primero que vemos entonces en este versículo 2 es que se levantaron. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la fe. Y la fe entonces viene por el oír la palabra de Dios. Vienen los profetas, Ageo, Zacarías, dan palabra de parte de Dios, y entonces ahora ellos se levantan, porque esto es lo que hace la fe. La palabra despierta nuestra fe. La fe despierta nuestros espíritus y nos pone entonces en la disposición de hacer y cumplir el mandato que Dios da en su palabra. Y ahora no solamente dice que ellos se levantaron, sino que dice que comenzaron a reedificar, ¿no? Ellos se levantan y ahora comienzan a reedificar. Así que Dios provee, habla de Zorobabel y habla de Jesús. Zorobabel viene siendo el príncipe, viene siendo el legislador, viene siendo la institución política, pero Jesús es el sumo sacerdote, es el sacerdote que se encarga entonces de la parte espiritual. Así que el Señor siempre va a proveer palabras, siempre va a proveer siervos que estén dispuestos a avanzar. Fíjese que comienzan a construir, se levantan, pero el edicto del rey todavía está allí, ¿no? De Darío. Darío mandó a detener la obra, el edicto todavía está en pie, pero ellos deciden obedecer al Señor. Ante la oposición, ellos deciden entonces construir. Dice el verso 6, ¿no? El informe que dan los enemigos, dicen que la obra se hace deprisa y prospera en sus manos, ¿no? Ahí está el liderazgo avanzando, está Zorobabel, están los ancianos, está Jesúa. Así que el Señor provee siervos para su obra. Pero también vemos que había unidad, ¿no? Había unidad. Vemos que dice al final del verso 3 que comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les
ayudaban. Es decir, no solo únicamente trajeron palabras, sino que trajeron unidad y también trajeron entonces la contribución, ayudaban. No se quedaban mirando y diciendo somos los líderes, soy el príncipe, soy el profeta del Señor. No, dice que ayudaban, contribuían, había unidad, había esfuerzo mutuo, había una contribución para la reconstrucción de la obra del Señor. Y qué importante es entonces, de la misma manera hoy en día, que la iglesia del Señor avance, teniendo el reino de Dios como prioridad en primer lugar, pero que haya unidad, ¿no?, entre aquellos que el Señor ha constituido para, según su llamado y sus dones, estar al frente de la obra, pero todos unidos, sirviendo, trabajando, contribuyendo, ¿no? El edicto está en pie, pero ellos sin temor alguno, o quizás había temor inclusive, pero avanzaron, no se detuvieron, sabían que lo más importante es lo que dice el Señor. Eso lo vemos más adelante en el libro de los Hechos, dice que tenemos que obedecer al Señor, que el Señor, la palabra de Dios es lo más importante, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y allí están ellos obedeciendo al Señor. El Señor ha traído palabra, vienen los profetas, les hablan a su conciencia, a su corazón, y entonces todos juntos en unidad comienzan la reconstrucción, a pesar de que todavía estaba el edicto del rey. Pero el Señor también vemos que provee los recursos, ¿no? Ya en el capítulo 1 de este mismo libro, vimos en el verso 6 que cuando Ciro da la orden, entonces el verso 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, los que no viajaron y algunos que viajaron les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Así que hay provisión, ¿no? Hay recursos. El Señor provee para su obra, ¿no? Y vemos que no se trataba exclusivamente de dinero, no se trataba sino de obediencia, y cuando nos disponemos a obedecer al Señor, a presentar en obediencia al Señor de lo mucho que Él nos da, entonces el Señor abre puertas, sí, de bendición. Dice el mismo libro paralelo al libro de Esdras, en Ageo capítulo 2 verso 8, dice el Señor, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él va a proveer, y nosotros lo que tenemos es que confiar en Él, tenemos que levantarnos y comenzar a trabajar para el reino de Dios. Ahora, en segundo lugar, también provee protección. Vemos que el verso 3 dice de la siguiente manera, en aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ahí sí que se presenta entonces la oposición, dice el verso 5, que ellos no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. A pesar de que llegaron, ¿no? Era una comitiva, eran los que supervisaban toda la región conocida allí, lo que sería Libia, Siria, y eran los que estaban encargados, ¿no?, de esas zonas, y llegan allí, me imagino, con su gran comitiva, su batallón, y preguntan, ¿quién ha dado la orden? ¿Y quiénes son los que están llevando a cabo esta obra, ¿no? Así que comienza de nuevo la oposición, pero en este caso ellos no cesaron de trabajar hasta que el asunto llegó allá a el reino. Por lo tanto, la oposición se hace presente. Pero hay una pregunta, ¿no? Dice allí primeramente, dice, ¿quién os ha dado la orden para edificar? Ahora, una vez que llevan el reporte
hablan allí con el rey y dice entonces que llegan allá y le hablan al rey. El verso 9 dice, entonces nosotros le preguntamos a ellos, a los ancianos, diciéndoles, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y el verso 10 entonces la segunda pregunta. Y también les preguntamos sus nombres. ¿Okay? Así que llega allí, dan el reporte y vean la respuesta que le dio el pueblo de Dios a aquellos que les cuestionaron quién les había dado la orden y quiénes son los que están al frente de esta construcción. Dice verso 11, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Así que, ¿quién dio la orden? El Dios del cielo y de la tierra. Ellos, cuando dieron su reporte, describieron a Dios como el gran Dios o la casa del gran Dios, ¿no? Así que ellos responden, el que nos dio la orden es el Dios del cielo y de la tierra. Así que vemos que Dios es el que dirige, Dios es el que ordena, y Dios, entonces en segundo lugar ellos dicen que Dios usó a Ciro. Dice el verso 13, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Así que el pueblo de Dios dice, ¿quién dio la orden? El Dios del cielo, y ordenó a Ciro para que Ciro ordenara entonces el inicio de la reconstrucción. Por lo tanto, qué importante saber, mis amados, que lo que hacemos, lo hacemos porque es Dios el que lo ha ordenado. La segunda respuesta entonces a la segunda pregunta, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los nombres? Entonces ellos hablan diciendo, nosotros somos siervos y siervos del Dios de los cielos, el Dios del cielo y de la tierra. Nosotros somos siervos y así debemos de presentarnos. Nosotros somos siervos del Señor. Él es el Señor. Él es el que da la orden. Si hay oposición, pues uno usa la sabiduría, uno usa el sentido común, y si no va en contra de las leyes naturales, las leyes de Dios, pues entonces uno obedece, ¿no? Porque hasta las mismas personas que lideran están puestas en eminencia, han sido puestas por el mismo Señor, ¿no? Directa o indirectamente en algunos casos, ¿no? Pero cuando se opone al mandato de Dios, cuando se opone a los principios del reino, cuando se opone al avance, a la extensión del reino de Dios, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y ellos se presentan como siervos del Señor, ¿no? Qué importante saber quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos llamados por el Señor, somos la iglesia del Señor, somos escogidos por el Señor, y nos ha dado el mandato de id y predicad el evangelio. Hoy en día en algunos países ya no se puede hablar públicamente de la Biblia, en Inglaterra y otros países, porque ya entonces te coaccionan, te reprimen y hasta te encarcelan por predicar la palabra de Dios. Pero el Señor nos ha mandado a usar la sabiduría. Quizás ya no lo podemos hacer en algunas plazas directamente, pero usamos los medios que haya que hacer para llevar el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él, que Él es el Dios del cielo, el único Dios verdadero, Salvador, Rey y Señor. Mis amados, aquí vemos entonces que Dios es el que ordena y Dios usa a Ciro, pero ellos se toman su tiempo, ¿no? Porque los que se oponen dirían, bueno, si Él es el Dios del cielo y de la tierra, ¿por qué entonces la casa del Dios grande está en ruinas? ¿Por qué esta casa entonces está destruida si Él es el Dios del cielo, el soberano, el Rey del universo? Y ellos dicen, sí, porque nosotros hemos desobedecido y porque hemos llevado al Señor a enojarse y tomar esta decisión. Ellos lo dicen allí en el verso 12, mas después que nuestros padres, dice, nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa
y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Así que no fue Nabucodonosor, él simplemente fue un instrumento. Así que no todo el que es usado por Dios es aprobado por Dios, y él entonces lleva al pueblo de Dios cautivo por su idolatría, por su desobediencia, por su apatía, por no tener el reino de Dios en primer lugar. Y ellos dicen, pero fue por la desobediencia de nuestros padres que provocaron a ira al Dios del cielo, y por eso esta casa está así en estas condiciones. Pero déjenme decirles, dicen ellos, déjenme decirles que así como nosotros reconocemos por qué la casa está en estas condiciones, también reconocemos por qué estamos aquí, por qué nosotros estamos aquí. Y eso podemos verlo entonces en el verso 13. Dice, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Así que por la desobediencia del pueblo de Dios, entonces Dios destruye y los lleva cautivos, y por el amor y la gracia de Dios y por la fidelidad a sus promesas y al pacto, entonces Dios ordena que regresen y la reedifiquen. Y dicen, y aquí estamos nosotros para reedificar. Somos siervos, somos instrumentos en las manos de Dios y queremos ser obedientes al Señor, y estamos aquí para reconstruir la casa de Dios. Así que es importante saber a quién le servimos, y es muy importante saber nosotros para qué estamos aquí, para qué usted tiene un día más de vida, para qué usted tiene esta semana, este mes o estos años de vida, por qué el Señor le tiene aún aquí en este mundo. ¿Para qué? Para que Él sea el deleite de su vida, y para que asimismo entonces usted pueda vivir y disfrutar de la gloria del Señor. Porque cuando no vivimos y no disfrutamos de la gloria del Señor, estamos haciendo cualquier otra cosa, y nos convertimos nosotros en adoradores de nuestro propio propósito, de nuestro propio destino. Y si bien es cierto que ya no estamos por allí con un ídolo en nuestras manos, podemos o permitimos que esos ídolos nazcan y estén en nuestro corazón. Pero mis amados, lo importante, ¿no? Lo importante es que Dios es el que ve, Dios es el que provee, Dios es el que ve. Mire lo precioso que dice el verso 5, cuando ellos se disponen a obedecer a pesar de la oposición y confiar en el Señor. Entonces dice el verso 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar la obra, no les hicieron. ¿Por qué? Porque el Señor entonces vio la disposición de los corazones de disponerse a reedificar, de poner el reino de Dios en primer lugar, y dice, y los ojos de Dios están sobre su pueblo. Qué precioso es saber, ¿no? Que todo proviene de Él. Mire cómo dice Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que el Señor tiene el control, los ojos del Señor están sobre su pueblo, los ojos del Señor están sobre su iglesia, los ojos del Señor están sobre su vida, y nosotros debemos de tener una fuerte determinación de obedecer al Señor, de vivir para su gloria, de honrarle con todo lo que el Señor nos ha dado, con los días que nos da, con la salud que nos da. Aún en medio de dificultades de salud también podemos servirle al Señor, podemos honrar al Señor con nuestro tiempo, con los recursos que Él nos da. ¿Y por qué? Porque todo viene de Él y todo vuelve a Él, ¿no? Qué precioso. También dice la palabra de Dios que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene, desciende de lo alto del Padre de las luces, el creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Así que confiemos en el Señor, dispongamos nuestra vida
en las manos de Dios. Vayamos en obediencia a cumplir el mandato del Señor, aunque el enemigo se levante, aunque haya oposición, confiemos que el Señor es todopoderoso, que el Señor va a proveer los recursos, que el Señor va a dar paz a nuestros corazones y que su mirada y sus ojos van a estar sobre su iglesia. Y termino, mis amados, con el Salmo 33, versos 18 al 22. La palabra de Dios dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esta palabra sea de bendición, que sea de aliento, de consuelo y de fortaleza para nuestros corazones, que confiemos en el Señor, que esperemos en Él y que deleite saber que la mirada de Dios, los ojos de Dios están sobre nuestras vidas y sobre su iglesia. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones y animar y reavivar nuestras vidas, que así como se reconstruía esta obra, que tú también edifiques esa obra en nuestros corazones y que nosotros corramos dispuestos a obedecerte, a honrarte y a darte toda la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como todos los miércoles, una mirada al libro de Esdras. Ya llegamos al capítulo 5, terminamos el capítulo 5, la mitad de este libro, pero qué precioso es aprender estas grandes lecciones. Les animamos, los domingos estamos en una serie del libro paralelo al libro de Esdras, que es el libro de Ageo, un libro de impacto, solamente 2 capítulos, pero qué riqueza hay en esos 2 capítulos para que nosotros también nos dispongamos a vivir para la gloria de Dios y que el reino de Dios sea una prioridad, la prioridad de nuestras vidas. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.